A esta hora saludamos con Francisco Serrano, hijo de Nelson Serrano, sentenciado a pena de muerte en los Estados Unidos. Francisco, qué gusto. A los tiempos que te tenemos por acá, pero siempre muy pendientes de cómo va el caso de Nelson Serrano, y sé que traes algunas novedades. Pues para introducir directamente al tema, les comento que hay una posibilidad de resentenciar a Nelson Serrano, es decir, darle una nueva sentencia, con lo cual la pena de muerte podría quedar anulada. ¿Es eso así, Francisco? Lo es. El estado de la Florida ha llevado la vergüenza más grande del país, de los Estados Unidos, en cuanto la Corte Suprema de los Estados Unidos ha reconocido que el estado de la Florida ha actuado inconstitucionalmente en cuanto a sentenciar a las personas, principalmente a los que están en la pena de muerte. Mi padre es uno de más de 300 que van a tener que resentenciar. ¿Y por qué van a recibir esta resentencia? ¿Por qué se van a resentenciar? ¿Qué irregularidades ha cometido la Corte Suprema de la Florida? La base de la Constitución del Estado y del país habla de que tienes que ser sentenciado por tu jurado, o sea, por tus propios ciudadanos. La Florida lo que ha hecho es cambiado ese rol del jurado al juez. Entonces, en todos estos casos, el juez ha dado la sentencia. Y en el caso, por ejemplo, lo de mi padre, como los otros 300, la decisión del jurado no fue unánime para la pena de muerte, pero el juez se tomó en su propia discreción que él creía que tenía y darle la pena de muerte. Entonces, hoy todos los casos que se están resentenciando en la Florida es porque no hubo unanimidad en el jurado y el juez finalmente tomó una decisión, lo cual es absolutamente ilegal y vergonzoso para la justicia americana. Sí, y el problema grave que tiene la Florida es de tratar de combatir esta vergüenza. En vez de tratarle como algo que ya reconocemos y lo vamos a reparar, más bien están tomando pasos para tratar de esconder lo que está pasando y seguir tratando de convencer a la Corte Suprema de los Estados Unidos de que estaban haciendo las cosas bien. Y en eso ha abierto muchas otras cosas y también ha dado una perspectiva a la Corte Suprema de la Florida, tanto al sistema jurídico del Estado, de tratar de cubrir las cosas y no dejarse dar más vergüenza. En eso viene el caso de mi padre. Y en el caso de Nelson Serrano, entonces, en este momento no solamente se está comprobando que hubo una irregularidad al momento de imponerle la pena máxima, que es la pena de muerte, sino que también existe una oportunidad de volver a poner sobre la mesa que no solo cometieron esa irregularidad, sino que no reconocieron durante todo el proceso una serie de pruebas a favor de Nelson Serrano y que demuestran su inocencia. En este momento existe realmente esta oportunidad de que se vuelva a evaluar todas esas pruebas y pues la oportunidad de que sea declarado inocente. La oportunidad existe, pero hay que tomar la perspectiva apropiada, porque la parte jurídica es la que sigue siendo manipulada por el Estado. El Estado no quiere que este caso vaya a una corte federal, porque sigue tratando de proteger su imagen. ¿En qué me refiero? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha dado la opinión de que los agentes de la Florida hicieron a raptarle a mi padre del Ecuador y todas las violaciones que hicieron acá de la soberanía, de las leyes y de los derechos humanos de mi padre, es el caso más evidenciado en contra de los Estados Unidos en cuanto a las violaciones de derechos humanos. La Florida también está combatiendo esa imagen y entonces, aunque hemos presentado pruebas de ADN, que es de otra persona, no de mi padre, testimonio del único testigo ocular, que hubo un joven de 25 o 30 años, asiático, con Cadillac del año. Esas dos cosas fundamentales, y hay 25 más, que nunca fueron enseñados al jurado en el juicio inicial, fueron escondidos por la Fiscalía del Estado. Teniendo eso ya como prueba reconocido, igual la Corte Suprema de la Florida nos niega un nuevo juicio, porque no quiere que salga al aire que son, y lo que son ya reconocidos, el peor Estado con el peor sistema jurídico. Claro, es que a diferencia de lo que creemos, lamentablemente en la justicia de la Florida también hay mucha corrupción, en la que todos aquí en este país estamos acostumbrados, pero en los Estados Unidos no.
Y el tema es que si es que en este momento la Corte de la Florida reconoce que cometió una serie de irregularidades en el caso de Nelson Serrano, como haber dejado de lado pruebas fundamentales que demostraban su inocencia, eso abriría las puertas de cuántos casos en donde hay posibles irregularidades similares a las del caso de Nelson Serrano. Sí, te puedes imaginar, si ellos reconocen lo que han hecho en el caso de mi padre, abriría más de 100,000 casos para ser reenjuiciado. Entonces ellos también están tratando de controlar eso porque el tema de plata, el tema de tiempo y todo lo que les va a perjudicar. La reputación de toda la Corte Suprema de la Florida queda acabado completamente. Y en este punto toma vital importancia las conversaciones que sé que esta semana has tenido con el Ministerio de Justicia aquí en el Ecuador, porque allá en los Estados Unidos se preguntan cómo van a reconocer que los mismos de Estados Unidos violaron la soberanía del Ecuador al enviar 2 agentes de la Fiscalía de la Florida a secuestrar a un ecuatoriano para que vaya a enfrentar a los Estados Unidos un caso por la muerte de 4 personas en la que no participó. Finalmente, si aquí en el Ecuador no se ha castigado a quienes participaron en ese secuestro, si aquí adentro no podemos castigar a los que participaron en el secuestro, ¿cómo esperan que los Estados Unidos hagan también lo correcto? ¿Qué te han respondido aquí las autoridades del Ministerio de Justicia? Abiertamente hay un reconocimiento de que el Ecuador tiene que tomar la posición de liderazgo en cuanto a esto, en varios temas. En todo lo que se ha hecho en los Estados Unidos, claro, hay este punto que tiene usted, que es evidente, de que si el Ecuador no está haciendo nada en contra de las personas involucradas en la deportación ilegal de mi padre, ¿cómo esperan que los Estados Unidos haga algo a favor también? Pero ahí es donde viene el liderazgo. Además del problema que tiene el Estado de la Florida en todo lo que está reconocido de tener el peor sistema jurídico del país, y además de ser envuelto en el caso más evidencial de violaciones de derechos humanos de los Estados Unidos, falta un líder en esto. Y el líder claro que está aquí tiene que ser el Ecuador. El reconocimiento de que el Ecuador tiene que tomar la posición de líder es lo que espera este caso, es lo que es necesario. ¿Por qué? Porque además de tomar el ejemplo de que aquí van a hacer algo en contra de los involucrados de la deportación ilegal, tienen que ir allá también y demandar que los Estados Unidos reconozca de que ellos violaron la soberanía del país, violaron los derechos humanos de un ciudadano ecuatoriano y las leyes internacionales y el acuerdo de extradición. Tomando esto y hasta que los Estados Unidos reconozca lo que hayan hecho, esa parte es fundamental para que allá estos jueces de la Corte Suprema, esta Fiscalía de la Florida, entiende que no están actuando dentro de una burbuja, que todo el mundo le está mirando en esto y el Ecuador como líder está peleando por la violación de los derechos humanos y que no se puede hacer esto nunca más a un ecuatoriano o a alguien más del mundo. Les recuerdo a todos que Nelson Serrano estuvo durante 3 años en los Estados Unidos colaborando en la investigación del caso por la muerte de estas 4 personas de quien finalmente se acusó que él era el autor de la muerte. Así es que no es que huyó de los Estados Unidos para venir acá al Ecuador. Y cuando vino acá, entró aquí como ecuatoriano, porque lo que se ha dicho y lo que dicen los agentes de aquí que lo secuestraron, que él no era ecuatoriano y que fue deportado porque ser norteamericano. Pues no, señores, es ecuatoriano y está absolutamente comprobado y reconocido por las autoridades ecuatorianas. Una última pregunta y muy rápido, Francisco. ¿Cuánto tiempo hay antes de que se resentencie el caso para poder hacer algo por Nelson Serrano, esta nueva oportunidad, aprovecharla? El tiempo está en las manos de la Corte Suprema de la Florida, pero una de las cosas que también está más que evidente es que como ellos no quieren que este caso pase a una corte fuera del estado de la Florida, o sea que pierden control de este caso, hay un entendimiento de que lo que ellos quieren hacer es alargar las cosas para que mi padre, que acaba de cumplir 79, muere en las cárceles de la Florida antes de una resolución, una reparación sobre esto. Y eso sería muy, pero muy lamentable, pero ya sabes que en la mente de miles de ecuatorianos ya está claro el caso, y es que Nelson Serrano es inocente, y yo creo que esa es una de las cosas que a él más le interesan, limpiar su nombre y poder, pues, si es del caso, pues dejar este mundo con eso muy en claro. Espero que no,
yo todavía tengo la esperanza de Todos poder tenemos. verlo libre antes de que eso pase. Así es. Gracias, Francisco. Ya sabes Gracias, que siempre Janet. estamos pendientes de tu caso y estamos aquí pues a la orden para contarle a los ecuatorianos qué es lo que pasa con Nelson Serrano. Muchas gracias y gracias al pueblo ecuatoriano que nos han apoyado a través de nuestra página web, que es de www.nelsonserrano.org. Los mensajes y todo que han mandado ha llegado a mi padre y que le ha ayudado también con las oraciones del pueblo. Gracias. Gracias, Francisco. A ustedes también muchísimas gracias.